8 de la mañana, después de las caídas en Estados Unidos del pasado viernes, iniciamos las semanas con los futuros desplomándose más de un 1%, más de un 1,5%, en ese entorno del 1,6% de caída a falta de una hora para que abran los mercados en el viejo continente. La imagen es esta, la de los disturbios en Francia durante toda la noche. Sin duda, lo que ha sucedido después de las elecciones es una fotografía de descontento, de fractura social en Francia grandísima y gravísima, que sin duda va a marcar las elecciones legislativas. Este año teníamos elecciones presidenciales francesas, elecciones legislativas, elecciones en Brasil, midterm en Estados Unidos, como puntos clave electorales que iban a conformar la situación general política. En Europa ganó Macron, salvó el match ball, pero la situación ahora mismo es de fractura social. El propio Macron anoche reconocía que no le habían votado por él, sino por evitar a Le Pen. El problema es que el lobo que viene, el problema es que ese Le Pen que puede llegar, que no llega, que ha perdido 8 elecciones, está cerca de unas legislativas que puede ganar y ha estado cerca de dar un susto y un vuelco a toda Europa. Detrás de estas imágenes está esta, la del euro frente al dólar en este inicio de semana en el que pensábamos que el dólar iba a dispararse después de eliminar todas las dudas en el horizonte por una Francia que iba a conseguir darle una forma más europea al conjunto de la Unión. Sin embargo, fíjense lo que está haciendo el euro, 1,07, caída del 0,19%, mirando al lobo, que se llama Marine Le Pen, y que en las legislativas ayer ya dijo estar muy convencida de que esto es el disparadero hacia una victoria en las legislativas. Francia tiene más del 40%, muy enfadada, por no decir otro término, con el sistema. Más del 40% de los votos se van a una vía que lo que busca es romper el sistema. Y el 40% tiene 5 años Macron para evitarlo, pero empieza a acercarse. Euro-dólar, clave esta mañana para entender cómo esas dudas europeas empiezan a coger más cuerpo. El Frexit no vino a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, pero vamos a ver cómo puede el Frexit empezar a coger cuerpo con unas legislativas donde Le Pen parece tener bastantes opciones de hacer un resultado histórico después de lo que sucedió ayer. La clave europea está en no impidas que los árboles te impidan, no hagas que los árboles te impidan ver el bosque. Y el bosque es el de la fractura social en Francia. Euro cayendo hoy en el 1,07 dólares de intercambio con el dólar cuando esperábamos un repunte, una remontada bastante fuerte después de la victoria de Macron. Fíjense porque este gráfico refleja muy bien cómo esa duda, cómo esa fractura social, ese sentir social va cogiendo cuerpo. Jean-Marie Le Pen, 2002, 17,8, no se clasifica para la segunda Jean-Marie Le Pen, no se clasifica para su primera Marine Le Pen, sí en 2017, 33,9%, Marine Le Pen ya en el 41,8%. El enfado, la fractura social en Francia hoy es una de las claves en un día que viene muy cargado de referencias geopolíticas marcando gran parte de la economía. En lo puramente económico, otra francesa, Christine Lagarde, ayer en la CBS, daba por primera vez un mensaje de que la inflación era un monstruo. Eso sí, el monstruo tiene 2 cabezas, o al menos es diferente al monstruo que está en Estados Unidos, según Christine Lagarde. Y sobre todo, dice que tiene encima de la mesa una cuestión clave, esa bestia. Y es ver de qué manera una bajada de tipos de interés de verdad afecta a un shock del petróleo. Estuvo muy bien Christine Lagarde dando un mensaje claro de que un shock de oferta no siempre se arregla con una subida de tipos de interés que lo que hace es estrangular esa demanda interna. Es la gran duda de los bancos centrales y ayer esa bestia tenía esa contrapartida. No sabemos si la política monetaria, que todo el mundo nos está diciendo, subir tipos de interés, puede morderle para poder terminar con esa bestia. Escuchen a Christine Lagarde ayer en CBS. The same resolve, which is to tame inflation, which is to use all the tools that we have to do so. But we're facing a different beast.
When I look at my core inflation, which is inflation taking out the most volatile elements such as energy and food, my core inflation is at 2.9%. Inflation in Europe is very high at the moment. 50% of that is related to energy prices. Pre-Ukraine war, it was already climbing, but the Ukraine war has dramatically increased those prices. So we have to use the tools and the sequence, which is appropriate depending on the sources of inflation. If I raise interest rates today, it is not going to bring the price of energy down. So we have embarked on that journey of gradually removing accommodative monetary policy. So we will be interrupting the purchases of assets in the course of the third quarter. High probability that we do so early in the third quarter. And then we will look at interest rates and how and by how much we hike them. But we have to be data dependent because of the sources of inflation that we have at the moment. Ha sido clarísima, ha sido clarísima. Una subida de tipos de interés no nos asegura una disminución de los precios de la energía y sobre todo de esa inflación relacionada con los precios de la energía. El día viene cargadísimo, elecciones francesas, Christine Lagarde con la inflación, reconociendo esa bestia, aunque tenga dos caras, y varios puntos clave más encima de la mesa. Uno fundamental se produjo esta madrugada, sobre las 11:30 de la noche. Financial Times, lo verán luego también en el resumen de prensa, decía de fuentes cercanas al gobierno de Vladimir Putin que Vladimir Putin había abandonado la vía diplomática después de ver ese ataque que tuvo una de sus principales piezas armamentísticas, ese buque, y por otro lado, como todas las conversaciones habían caído en saco roto y estaba optando por una estrategia de acaparamiento de tierras, sobre todo en la parte del este y del sur de Ucrania, que le permitiera tener, por un lado, acceso para bloquear, por ejemplo, inmigración, pero por otro lado también para toda la extracción de fracking clave, donde las tierras de Ucrania hace un par de décadas no tenían esa opción de ponerse a funcionar para sacar petróleo y gas, pero que toda la estrategia de fracking ahora sí permite una extracción muy potente. Ese acaparamiento de tierras lo que nos lleva es a un alargamiento de la guerra en un tiempo que pueda extenderse más allá del 9 de mayo, que era como la fecha límite en esa conmemoración del final de la Segunda Guerra Mundial que tiene Rusia, en ese 9 de mayo. Todo parece indicar, según decía Financial Times, de fuentes del gobierno ruso, que la guerra va para largo, porque el acaparamiento de tierras lo que nos lleva es una normalización del conflicto, entiéndanme lo de normalización, que conlleva que Rusia va a ir buscando y acaparando determinadas tierras que quiere, sobre todo en el entorno más económico. El punto de mira está Ursula von der Leyen en India, la vamos a escuchar a partir de las 10 de la mañana, la vamos a ver en breve, en unos minutos. Está en el punto de mira tanto de la Unión Europea, de Estados Unidos y de Reino Unido. Reino Unido dijo el pasado viernes que le decía a su negociador que cerrara cuanto antes todo el acuerdo de relación comercial nuevo con la India. Von der Leyen está allí ahora precisamente siendo el tercer principal socio comercial de la India para ver de qué manera se le puede apartar de las garras de Rusia. Y por otro lado, Estados Unidos está intentando darle soluciones en materia, por ejemplo, energética, para que intente evitar a Rusia. ¿Cuál es el problema? Que Rusia lo es todo para India. Lo es todo en el capítulo del petróleo, lo es todo en el capítulo del gas. India, teniendo como principal socio a Rusia, tiene asegurado la paz social. India, girando hacia Occidente, tiene asegurada que se le va la paz social. Por lo que vamos a ver cómo son las conversaciones de Ursula von der Leyen hoy en India, que son clave, y ya es algo más que con China. La han recibido. No ha sido una reunión virtual como hubo con China, en un gran desinterés chino por esa conversación innecesaria, cuando lo que le van a pedir es rompe con Rusia a una costa de ponerte en una fractura social importante por el alza de los precios de la energía. India es uno de los países que más salida le está dando a Rusia, sobre todo con la compra de petróleo. Y si lo suman a lo que comentábamos el pasado viernes, esos barcos, esos petroleros que desconectaban sus transmisores, todos los ojos apuntan a China y a India, que estaría comprando el petróleo incluso
a 30 dólares. A 30 dólares, consiguiendo mantener una paz social necesaria para India. Quieren atraerla aún así para evitar que caiga en ese bloque Rusia-China en el que parece que Occidente no se ha dado cuenta que ya está. Pero vamos a ver a von der Leyen qué es lo que saca en la visita de hoy. Ucrania alertaba el pasado domingo, de sábado a domingo de madrugada, de problemas para llevar un tercio del gas a Europa. Decía que precisamente esa estrategia de acaparamiento de tierras que había hecho Putin estaba haciendo o le estaba dificultando para poder transitar y para poder extraer y mandar petróleo a Europa. Esas zonas del sur muy relacionadas con el fracking estaban siendo parte de la guerra y por tanto decía el jefe de la principal empresa de gas y de petróleo ucraniano que no podían o que estaba teniendo muchísimos problemas para que un tercio del petróleo y del gas fueran hacia Europa. Es una de las claves que en el precio del petróleo y en el precio del gas vamos a tener que ver desde primera hora de la mañana. Macron asentando ese bloque pro embargo a la energía rusa después de la victoria de ayer. Esta semana veremos el Producto Interior Bruto en Estados Unidos y en España y veremos más datos de cómo va evolucionando la inflación en Europa en un dato adelantado. Y Lagarde diciendo, en esas declaraciones también que han escuchado, que se iniciará en el tercer trimestre la retirada de estímulos, añadiendo además será al inicio del tercer trimestre y ya luego hablaremos de los tipos de interés, dijo Christine Lagarde. Ojo, porque el inicio del tercer trimestre le quedan 2 meses y a partir de ahí en julio puede empezar la fiesta en general. La otra clave fundamental del día está en la batalla del yuan frente al dólar. ¿Es posible que el yuan pueda cogerle, pueda morderle al dólar en el medio-largo plazo? Vimos el movimiento de Israel, 200.000 millones, donde en la cesta de divisas entraba el yuan por primera vez, entraba el yen, entraba la moneda canadiense, entraba la moneda también australiana, ya no se quedaban solas dólar, euro y libra esterlina. A partir de ahí, China lo que ha movido en las últimas semanas es que va a usar solo el yuan en las transacciones comerciales. Va a aislar al dólar en sus transacciones comerciales. Por ejemplo, con el carbón y petróleo a Rusia, que ya ha empezado a usar el yuan una vez que Rusia ha abierto la puerta para que los países amistosos usen, eso sí, sus monedas para el intercambio comercial. El otro punto clave está en las primeras conversaciones que acaba de tener la semana pasada para comprar el petróleo a Arabia Saudí en yuanes y para que Arabia Saudí relacione el precio del petróleo suyo no solo con el dólar, sino también con el yuan. De tal manera que los países tengan 2 referencias y 2 opciones de compra, la del yuan y la del dólar. Y ese sí que sería un cambio importante para entender que en las transacciones comerciales, que ahora mismo están a nivel mundial en el 2,97% aproximadamente, pueda subir a un entorno del 5 o del 10, en ese entorno. Está lejos de convertirse en la moneda de referencia. ¿Tiene China que hacer muchos sacrificios de los que todavía no está dispuesta a hacer? Sí. Pero China juega a largo plazo y nosotros estamos mirando la miguita que hay aquí y no el boquete que hay aquí delante. CIPS es el sistema SWIFT de los chinos, ya está creado, ya está funcionando desde el inicio de los embargos y ya está testándose para poder estar desarrollado en masa. Y el último punto es el yuan digital. China va a intentar adelantarse para ser la referencia en una moneda digital vinculada al blockchain que permita hacer transacciones comerciales internacionales y que conjuntamente con las otras 4 claves empiece a convertirse en ese valor de referencia que quiere en el largo plazo. Todo el mundo mira el rublo, pero la batalla está en el yuan, aunque el rublo sea la punta del iceberg de lo que le está sucediendo al dólar. Mercados. Pasado viernes, caídas muy fuertes en el mercado norteamericano, hoy futuros cayendo más de un 1,5% en una jornada que tiene pinta de que si el viernes fue un viernes negro, hoy el lunes va a ser un lunes negro importante. Fíjense en estos gráficos cómo marcan la semana y cómo marcan lo que está sucediendo. Aquí estábamos comparando el Nasdaq 100 con el índice
norteamericano de utilities, el que mejor se ha comportado en el inicio del año. El mercado tecnológico caía, sin embargo, el mercado o el índice relacionado con utilities en Estados Unidos marcaba la subida. ¿Qué es lo que acaba de suceder? La vuelta. El viernes, 6,65. Un movimiento ya marcado de caída que sin duda nos refleja que todo el movimiento tecnológico que hemos vivido está lanzando hacia abajo en los últimos 5 días ya el movimiento de ese sector, de ese índice de utilities en el mercado americano. Aquí aguantó, aquí ya no aguantó. Una vez que cambia el sector de utilities, lo que hace preguntarle al inversor es, si a mí el bono americano a 10 años me está dando prácticamente un 10%, si ahora mismo el S&P 500 está en términos negativos en el conjunto del año, ya no puedo invertir en global como lo he hecho en los últimos años. No puedo ir al índice e invertir. Tengo que ponerme a trabajar. Mi dinero tiene que ponerse a trabajar. Y para eso la clave fundamental está en este gráfico de Charles Schwab. ¿Qué sectores ahora mismo me dan una rentabilidad para no ir al bono americano a 10 años? Fíjense, si vemos en el siguiente gráfico cómo se están comportando los distintos índices en Estados Unidos, veremos cómo energía está disparada, con un crecimiento del 37%, utilities, que ya ha dado el giro, está todavía en positivo, con un 3,8%, bono americano 2,9%, redondea al 3%, en ese entorno del 3%, tendríamos dos sectores que nos permitirían invertir. Y luego está el sector, sobre todo rates, es decir, lo que nosotros utilizamos como socimis, real estate, todo el inmobiliario que en Estados Unidos empieza a perder cuerpo, pero que tiene un comportamiento importante, sobre todo en el último mes, donde el crecimiento es del 4,6%. En el conjunto del año, del entorno del 3%. Estaría igualando a ese bono americano a 10 años, pero en un periodo más corto. Miren, a partir de aquí, esto es un desastre. Bono americano a 10 años. ¿Por qué? Healthcare, después del movimiento del coronavirus, caída de más del 5%. Materiales, caída de más del 5%. Industriales, caída de más del 7%. Financieras, caída de más del 7%. S&P 500 en su conjunto, caída de prácticamente el 10%. Tecnológicas, comunicación y servicios, caídas superiores al 10%, 17 y 22%. Solo en el último mes, 10,2%. Toda la parte tecnológica, comunicaciones 12,2%, pero en el conjunto del año, comunicaciones y servicios, caída del 22%. Ante esta figura, ante esta fotografía, el inversor lo que dice es, pero si esto está siendo un calvario. No puede invertir en índices, no puede ir a global y tiene que sectorializar sus inversiones, teniendo además muy pocas alternativas. Energía, pónganle materias primas, petróleo y principales materias primas. Vamos a ver el oro, que también tiene su particular pesadilla con los $2.000, utilities y rates, construcción. Ante esta fotografía, bono americano a 10 años, 3%. Y ante esta fotografía y el bono americano a 10 años, bono alemán, bono europeo, bono español. Pero si no van a subir ni los tipos, si allí me van a dar un interés por mi dinero y aquí seguimos en cero menos, ¿por qué voy a invertir aquí en Europa? Estados Unidos. Y dentro de Estados Unidos, si la rentabilidad del bono americano de 10 años ya está ahí, vamos a verlo enseguida. Fíjense, siguiente gráfico. ¿Hasta dónde puede caer el mercado? Este gráfico nos lo hacía Cava el pasado viernes, una vez que cerraba la jornada, decía 4.250. Hoy, tal como viene el mercado, va a romper el 4.250 hacia abajo. Decía José Luis Cava, ojo, porque 200 puntos más abajo tenemos el punto de caída, de soporte. Así es como se está viendo hoy el mercado, en una jornada en la que hay miedo. ¿Qué puede pasar? ¿Qué nos dijo, por ejemplo, José Luis Cava el pasado viernes? Que aquí tiene que rebotar. Vamos a verlo. Hoy tenemos un buen día para observarlo y verlo. Más gráficos en esta mañana. Fíjense en el movimiento del Nasdaq 100 y cómo está teniendo la peor
el peor mes desde 2008. Aquí estamos viendo el movimiento precisamente desde 2008, la caída. Aquí tienen por un lado el gráfico de líneas, aquí tienen por otro lado el movimiento bajista que estaría igualando los peores momentos comparado en el mes de 2008. Mercado tecnológico en el punto de mira, en el ojo del huracán. Pero no solo el mercado tecnológico, sino los servicios asociados al mercado tecnológico, lo vimos en Netflix, que sin duda marcan que hay un cambio de tendencia. Coronavirus, un tipo de consumo, final del coronavirus, otro tipo de consumo. Otro de los gráficos que nos marcan este comportamiento de la mañana está en lo que les venimos contando. Si nosotros ponemos por un lado el bono americano a 10 años y lo comparamos con el Nasdaq, pues aquí lo tienen. Bono americano a 10 años, mercados, es como estirar hacia un lado, suma cero y decir cuanto más suba uno, más va a caer el otro. Y es un acordeón, hasta donde nos llegue el final. ¿Hasta dónde puede llegar el bono americano a 10 años? Pues hasta donde nos llegue, ahí será la caída también del mercado tecnológico o del mercado en general. Este gráfico de Bloomberg refleja muy bien ese acordeón, como aquí lo tenemos cerrado y cómo abrimos para ver que cuando la rentabilidad en un bono ya me la da al 3%, ¿para qué me voy a jugarme dinero? Bono a 10 años, tengo mi rentabilidad cercana al 3%, que aquí se están pegando un guantazo de más del 20%. Muchas de las empresas. 3%, me quedo aquí parado y ya pasará. Ese acordeón es clave también para entender una jornada de caídas como la que parece que vamos a vivir hoy. Otro de los gráficos clave en la mañana viene en el entorno de Rusia. Como por un lado vimos el pasado viernes esa caída del 10% de producción, vimos también que todo tiene su segunda mirada, sobre todo en esos petroleros rusos cortando los transmisores para poder, supuestamente dicen las empresas americanas, vender el petróleo en el mercado oscuro. ¿A quién? China, a India. Aquí lo que vemos hoy es la contracción que ha tenido ya la economía rusa, pero ese movimiento final, contracción sí, pero el movimiento de recuperación es importante. Fíjense, porque la crisis financiera de 2008 o la guerra de Crimea de 2014 o la pandemia no supusieron una caída tan potente del Producto Interior Bruto. Pero fíjense el movimiento de recuperación que hubo en la crisis financiera en la economía rusa, fíjense en el movimiento de recuperación que empieza a tener la economía rusa. Occidente lo que mira en este dato es que Rusia ha entrado en la peor recesión desde 2008. Es muy probable que Rusia ya lo esperara. Lo que no esperaba Occidente es esa recuperación. Es muy parecida a la recuperación de la pandemia para Rusia. Es verdad que ha marcado aquí una especie de W, ¿no? Pero la realidad es que el movimiento de recuperación de la economía rusa, con todas las sanciones que tiene encima, está siendo potente. Y Occidente debe mirar hasta qué punto Rusia es capaz de recomponer el ego de su economía, roto después de las sanciones, en una solución potente que le lleve a prescindir del conjunto de Occidente. Ayer les dábamos un dato, lo tienen en nuestro canal de YouTube, que dice que las empresas occidentales han perdido, por no decir palmado, 60.000 millones de dólares desde que se inició la guerra de Ucrania. Me voy de Rusia, me voy de Rusia. Varios ejemplos. Budweiser. En Estados Unidos no, en Rusia ya no se va a consumir la principal o una de las principales cervezas americanas. El problema lo tienes que no encuentra comprador y que lleva palmados desde el inicio de la guerra más de 1.500 millones de euros. BP, British Petroleum. Y me voy de Rusia, pero acaba de poner en sus cuentas unas pérdidas ya, y todavía queda, de 25.000 millones de dólares. Shell, 5.000 millones de dólares. Las pérdidas por marcharse de Rusia sin que haya un comprador están siendo ingentes, 60.000 millones. Vamos a poner un dato para comparar. Rusia, en su posible default del 4 de mayo,
tiene una deuda de 40.000 millones que pagar y bueno, y le lleva a default. Las empresas occidentales tienen una losa encima de 60.000 millones de dólares y la historia no ha terminado todavía por haberse marchado con cajas destempladas de Rusia sin encontrar un comprador. Le está pasando a Renault, que tenía o tiene a Tobaz como una de sus piezas importantes para vender y recuperar parte de lo que ha perdido allí, pero no hay nadie que se lo quiera comprar. Principalmente porque quien se lo compre va a tener enfrente a Rusia y a Putin. Con lo que el agujero económico de las empresas occidentales que estaban allí ya es de 60.000 millones de dólares. Es una salvajada para asumirlo en las cuentas de estos países occidentales. Y eso está llevando a que comparen el efecto boomerang en toda la cara para las empresas occidentales, para los ciudadanos occidentales con la inflación y la recuperación que está teniendo la economía rusa. Sanciones sí, pero si sirven o si de verdad van a funcionar. Si Rusia se está recuperando y las empresas occidentales han perdido con la broma 60.000 millones de dólares, broma económica, ¿cuál es el punto de salida? 8:26 de la mañana.